¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Les doy, como siempre, la bienvenida, la cordial bienvenida a través de esta sintonía, y en la que, bueno, pues una jornada más en este 26 de marzo de 2026 vamos a empezar justamente por lo último que sabemos de la tormenta Teresi, que todavía continúa, bueno, pues teniendo efectos sobre Canarias. Lo último de ayer, como recordamos, es la declaración del nivel 2 en la isla de La Gomera por la borrasca, y además se activaba la UME. La UME, ya saben que se ha activado pues en varias islas del archipiélago canario, entre ellas esta, La Gomera, en Gran Canaria, también en Tenerife, y el desastre que organizó en la pasada noche, la noche anterior, mejor dicho, la tormenta sobre el Pris, en la zona del Pris de Tacoronte. Algún vecino incluso se atreve a criticar algunas de las obras llevadas a cabo en la parte alta de este término municipal de Tacoronte, en el que se han quedado allí pues materiales que al final el agua se ha llevado pues hacia el interior del pueblo, con la afección de algunas, como decíamos, de las viviendas en esa zona, en la que lo pasaron mal durante un buen ratito. Canarias se dice que va a recibir ayudas tras la borrasca Teresi. El gobierno va a llevar al Consejo de Ministros medidas para los daños. Escuchamos lo que dice el ministro Torres ayer con respecto a este tema. Teniendo en cuenta que aún estamos bajo las consecuencias de la borrasca, en este caso del temporal de Terés, primero ánimo y seguir las recomendaciones, y en segundo lugar, ante también las importantes afecciones que ha tenido este temporal, hemos dado las indicaciones precisas al Ministerio de Política Territorial junto al Ministerio del Interior para, a la mayor brevedad posible, y una vez se hagan las cuantificaciones, llevar a Consejo de Ministros las ayudas económicas para todas estas infraestructuras. Hay una norma que es que el Gobierno de España, en lo que son infraestructuras municipales, aporta al menos el 50%, pero vamos a validar todas ellas y hacer el máximo de los esfuerzos para que cuanto antes se recupere la absoluta normalidad en Canarias. El ministro lo que venía era a recordar, como ministro también territorial, de política territorial del Gobierno de España, en la mañana de ayer aseguraba que habrán ayudas económicas con la mayor brevedad posible para los afectados por la borrasca Teresi. En unas declaraciones, Ángel Víctor Torres, pues comenzaba también trasladando ese mensaje de ánimo y prudencia a toda la población del archipiélago canario, y que sigan en todo momento las reivindicaciones de las autoridades. El ministro explicaba que ante las importantes afecciones provocadas por esta borrasca, ya se han dado instrucciones al Ministerio de Política Territorial y al Ministerio del Interior para poner en marcha el proceso de evaluación de los daños. El objetivo es que, una vez cuantificadas las pérdidas, se puedan aprobar todas cuantas antes las ayudas en el propio Consejo de Ministros. Bueno, en la jornada de ayer se habló, y lo hizo también el Gobierno de España, lo hicieron en el Congreso de los Diputados, lo hacía el propio presidente del Gobierno de España, haciendo referencia a recordar a la difícil situación de los ciudadanos en el archipiélago canario en la jornada de ayer, en su comparecencia para explicar este tema de la guerra. Señora presidenta, me permitirán que mis primeras palabras vayan dirigidas a nuestros conciudadanos en las Islas Canarias para expresarles nuestra solidaridad y también el compromiso de todo el sistema de protección civil ante la borrasca que están sufriendo estas últimas horas. Un aplauso de los diputados del Parlamento. No aplaudían los del Partido Popular. No entiendo por qué no se unen los diputados todos en general a ese apoyo, ¿no?, a ese reconocimiento del presidente del Gobierno de España. Pero bueno, así está la política en ese Congreso de los Diputados. Con respecto a lo que allí manifestaban, pues por poner el ejemplo, Coalición Canaria, a través de la diputada que les representa en el Congreso, y creo que Cristina Valido, y creo que al fin y la postre la única diputada que allí por lo menos pregunta algo con respecto al archipiélago canario.
discúlpenme aquellos de las otras formaciones políticas como Partido Popular y Partido Socialista, que también hacen algunas preguntas con respecto a Canarias, pero estas importantes en la defensa de los intereses del archipiélago, yo creo que pocas las voces en el Congreso de los Diputados. Gracias por esas palabras que han tenido prácticamente todos los grupos y usted, señor Sánchez, de recuerdo y de solidaridad a los malos momentos que en Canarias estamos viviendo con motivo de la borrasca Terés. Parece que ya a partir de hoy nos va a dar un poco de respiro. Coalición Canaria también dice no a la guerra. No a la guerra de Irán y no a ninguna guerra. Bueno, pues recordemos que Cristina Valido comparecía ayer en el Congreso, antes de hacerlo, después de hacerlo precisamente el presidente del gobierno y después de que lo hicieran también otros representantes como Alberto Núñez Feijóo por el Grupo Popular, que también reconocía esas dificultades de la tormenta que estaba pasando la ciudadanía de Canarias, el Grupo Vox también, el Grupo Sumar y también Gabriel Rufián, Miriam Nogueras, en fin, todos hacían referencia a esa situación que se vive especialmente aquí en el archipiélago canario. Precisamente Cristina Valido le pedía al gobierno medidas al respecto de esta cuestión, después de que se supiera que las medidas tomadas, pues precisamente con respecto a la guerra, pues muy poco iba a afectar al archipiélago canario, y el propio presidente del gobierno contestaba de que estaban dispuestos a formar una comisión para mantener un encuentro, una reunión y tratar, como decíamos, esas medidas de las que hacía anteriormente referencia el ministro Ángel Víctor Torres, que fue el encargado con posterioridad de dar cuenta de ello a los medios de comunicación en ese canutazo que escuchábamos, por tanto. Dificultades ayer también en el norte de la isla de Tenerife, como bien saben, el municipio más ubicado ahí al noroeste de la isla de Tenerife se vio afectado también, cuando por la mañana, decía la propia alcaldesa en unas declaraciones a la televisión canaria, había tiempo soleado y se dio la vuelta y terminó con niebla y lluvia en la tarde. Parece que nos va a dar algún respiro, no obstante recordemos que este tipo de borrasca sigue ahí y que en cualquier momento puede volver de nuevo a echar agua sobre el archipiélago canario, en cualquiera de las islas. Las menos, como decíamos, bendecidas por esta lluvia han sido Lanzarote y Fuerteventura, que también han recibido agua. Y luego otra cuestión muy importante que ya se está empezando a notar, fíjense que no ha terminado casi prácticamente de pasar la tormenta y ya se empiezan a ver los problemas posteriores a la tormenta. Por cierto, a añadir que hoy, después de haber ayer por lo visto esa previsión no acertado con el suspenso de las clases, aunque ante la previsión está bien, no hubieron clases presenciales en la jornada de ayer, hoy se volvía a las clases presenciales. Ayer hubo sol y, como decíamos, en algunos lugares. Y también ha habido nubes y ha seguido lloviendo en las islas más montañosas, aunque también hemos de incluir, como bien hemos dicho hace un momentito, esa isla de La Gomera, que ayer tenía que ser activada la Unión Militar de Emergencia para tratar de ayudar, como también se ha movilizado para otras islas, como por ejemplo Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Seguir teniendo prudencia es muy importante, sobre todo porque a partir de ahora van a haber muchos desconchados que terminen de caer, terminen de venirse abajo por su propio peso. Van a ir secándose los terrenos y entonces es cuando se van a ir viendo, pues eso, cómo se pueden desprender con cierta facilidad. Y ya no les digo nada el próximo verano, cuando comiencen las altas temperaturas y las piedras, como se dicen en el campo, estallen del calor y corran ladera abajo. Así que esta lluvia nos ha traído mucha alegría, pero también nos va a traer, como nos ha traído, miles de incidencias aquí en las Islas Canarias. Presas en Gran Canaria llena, balsas llenas también, en La Palma, en Tenerife. La isla de Gran Canaria presume de el lugar donde mayor número de presas por metro cuadrado hay en el mundo. Le sigue luego la isla de la Gomera o del Hierro. Ahí me pierdo un poquito, pero por ahí está la cosa.
Y la isla de Gran Canaria, pues que tiene todas sus presas absolutamente llenas. Ayer también escuchábamos comentarios al respecto de esa situación de las presas, de cómo se encontraban, de si son construcciones que pueden perfectamente aguantar el agua que les ha entrado, y parece ser que sí, que no hay ningún problema con respecto a esta cuestión. Ayer se manifestaba el presidente del Gobierno de Canarias con respecto a la tormenta en este sentido. La noche empezaba muy complicada, sobre todo en la isla de Tenerife, pero a medida que fue avanzando la madrugada, pues se pudieron ir resolviendo parte importante de las incidencias y estaba más tranquilo, tanto es así que el propio Cabildo de Tenerife solicitó el pasar otra vez a nivel 1 la alerta y recuperar el control del fenómeno meteorológico adverso. La isla de La Palma ha llovido bastante, sigue lloviendo, la orografía ayuda a que el agua se drene, por lo tanto podemos hablar de, a pesar de que hay muchas incidencias, pues de bombas de agua para achicar, vehículos atrapados, la guagua atrapada en el puerto de la Cruz, pues daños, 3 edificios desalojados en Tacoronte, pero bueno, lo más importante es que no hay que lamentar daños personales y veremos a lo largo del día ahora, con la recuperación de la luz y que nos da un poquito de tregua la borrasca, pues podamos hacer junto con los cabildos el balance inventario de daños. Pero yo creo que se puede destacar de manera positivamente que ha funcionado la coordinación, han funcionado los servicios públicos y hemos tenido desplegados sobre el territorio, especialmente en Gran Canaria y Tenerife, pues los efectivos de bomberos, medio ambiente, protección civil. Y eso, junto con Guardia Civil y Policía Canaria y policías locales, han permitido ir atendiendo de manera pues adecuada todas las incidencias que han ido entrando en el 112. Queda pues ahora que pues veamos cómo se vaya disipando. Parece que las predicciones que han sido difíciles porque la borrasca no se ha comportado acorde a los modelos de simulación, pero bueno, queda que a lo largo del día se pueda ir alejando y también abandone lo que es la isla de La Palma y recuperar, pues insisto, pues la normalidad y poder empezar a rehabilitar y a corregirlo. Y sobre todo a ir ayudando a esa gente que en un principio se ha visto muy afectada en una y otra isla, en donde se ha visto afectados evidentemente, empezando por los terrenos. Empezando por las viviendas, ¿no? Por las viviendas, por los vehículos, por los terrenos, ¿no? Por los espacios, en definitiva, de todos y cada uno de los afectados, y ver qué es lo que dicen los seguros también y qué es lo que viene de ayudas del gobierno central, tanto que el gobierno pues dice que está dispuesto a valorar los destrozos por las lluvias y nada, a disfrutar del campo ahora, a rabiar, porque si las próximas semanas se calma un poco el tiempo, digamos el mes de abril, este año marzo no ha llegado, por lo tanto en mayo vendrá un tiempo primaveral, tiene que venir un tiempo primaveral estreno, ¿no? Como dice el refranero popular, ¿no? Cuando marzo mayea, mayo marcea, pero no es este caso. Marzo ha traído suficiente agua y por tanto en abril y mayo tiene que venir otra etapa, lo cual no quiere decir que en agosto, como suele ser a veces habitual, pueda llegar incluso algún chubasco a nuestra tierra. A disfrutar ahora los meses que nos toque, ver el verde de los campos. Con respecto a qué decía también el gobierno de Canarias, el viceconsejero ayer, Marcos Lorenzo, hacía balance de las incidencias de esta tormenta sobre Canarias o en Canarias. Caterés, que tan intensamente ha afectado a Canarias desde bastante cerca, pues estamos empezando a hacer balance de lo que ha sido la situación durante todos estos días. Desde el miércoles pasado, que empezaban ya a notarse los primeros efectos de la aproximación de esta borrasca, hemos pasado por distintas situaciones. Desde el miércoles hasta el viernes prácticamente fue el paso de esos primeros frentes organizados de nubes. Planteábamos ya las primeras activaciones de planes de emergencia, en este caso de fenómenos meteorológicos adversos. Tanto teníamos la confluencia de lluvias, de vientos, de tormentas, de fenómenos costeros, de nevadas y también de
algo de aparato eléctrico. Ha ido evolucionando esa borrasca. A lo largo del fin de semana manteníamos toda esa inestabilidad. Ya nos había avisado la EMET en las distintas aportaciones, monitorizaciones que hacíamos de la situación de esta borrasca y las reuniones que hemos realizado durante todo este periodo, manteniendo informado a los cabildos insulares afectados y también a los grupos intervinientes en todo este episodio de emergencia de la borrasca Teresa, de cómo iba, como digo, evolucionando esa situación. Cuando ya nos habían planteado que podíamos llegar a un poco una situación de epigonal, de fase final de esa borrasca a lo largo de estos primeros días de esta semana, pues hemos visto cómo se reactivaban algunos núcleos en forma de convección, de nubes que al chocar contra lo que es el relieve accidentado de las islas centrales y occidentales, pues producían importantes acumulados de lluvia en poco tiempo, y fueron los que han producido fundamentalmente en el día de ayer esas situaciones de tener que elevar el nivel de alerta a emergencia en el caso de Gran Canaria durante la mañana y una parte de la tarde, y Tenerife también en el caso de la tarde-noche. Estas situaciones ya se han empezado a revertir, se ha empezado en este caso a disminuir la cantidad de las aportaciones de las lluvias. Seguimos muy atentos a lo que significa también el plan de inundaciones que teníamos activado. Tenemos muchas presas desaguando en Gran Canaria, tenemos barrancos corriendo en otras islas también, y fundamentalmente ahora mismo el peligro que se va a mantener, de alguna manera nos va a acompañar en los próximos días y vamos a mantener la alerta del Plateca activada, es por desprendimiento. Tenemos que estar muy atentos a todas aquellas infraestructuras que se encuentran afectadas por la acción de todos estos días de acumulación de agua. Tenemos terrenos muy saturados. Ahora, cuando se empiecen a secar esos terrenos, se producirá el desmoronamiento seguramente de muchos taludes que se encuentran en zonas cercanas a la carretera, y tenemos que estar pues muy pendientes de esas situaciones. Como haciendo un recuento general, hemos tenido lo que significa todo este periodo, más de 2.100 llamadas al 112 vinculadas con los fenómenos o los incidentes relacionados con esta borrasca Teresa. Han sido de múltiples casuísticas, pues cerca de 500 aproximadamente que tienen que ver con achiques, también unos 400 que tienen que ver con el tema de los derrumbes. También ha habido algunos problemas con suministros básicos como la electricidad o el agua en algunas zonas, y algunas situaciones también de tener que realizar desalojos, monitorizaciones de barrancos y situaciones, como digo, vinculadas con el día a día de la borrasca. En general, vamos a quedarnos ahora con la parte positiva, es la aportación de agua que se ha realizado fundamentalmente en todas las islas, pero sobre todo en las islas centrales y occidentales, con registros muy importantes, podríamos decir que algunos casi históricos. Hacía mucho tiempo que no se daba una borrasca tantos días consecutivamente aportando agua en estas islas. Hemos llegado a acumular en más de una semana en torno a los 500 litros en algunas zonas de Canarias, acumulados también importantes en 24, en 12 horas, incluso en una hora, que han producido, esos son los que han producido algún tipo de incidentes sobre todo, pero en general, como digo, esa aportación a los sistemas hidrológicos de las islas hace también que podamos sacar esa parte positiva de la visita de la borrasca Teresa a Canarias, más allá de la gestión evidentemente que hemos hecho de esta situación. Perfecto. Y vinculada a esa gestión es el momento también de agradecer pues el esfuerzo, la profesionalidad y la vinculación y el compromiso que han tenido. Bueno, el agradecimiento del viceconsejero, como decimos, de Emergencias y Agua de la Consejería de Política Territorial, Emergencias y Agua del Gobierno de Canarias, al respecto de todos aquellos que han ayudado y mucho. Una cuestión que hacía referencia, bueno, hacía varias, pero una de ellas es que nunca se había dado las circunstancias de que viniera una tormenta de estas características y dejara tanta agüita aquí en el archipiélago canario. Y añado yo, en mi opinión, con tan buen funcionamiento, a pesar de algunos destrozos, pero no ha habido víctimas mortales que pudieran haberlas habido con mayor intensidad o con mayores destrozos, evidentemente, y también por mayores descuidos de las personas, porque algunas de las circunstancias que se han dado con respecto a la afección personal ha sido por la imprudencia de algunos ciudadanos que no han tenido en cuenta de reservarse un poquito, de aguantarse un poquito antes de echarse al barranco o echarse a la carretera en bicicleta, por ejemplo, ¿no? El agradecimiento, como decíamos, del viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo. Los servicios oficiales se hacen para intentar minimizar los riesgos de protección civil. Bueno, pues bien por el Gobierno de Canarias, bien también por la Unión Militar, por los bomberos,
por la Protección Civil, por las policías locales, que se han batido el cobre en aquellos puntos donde en estos días ha habido pues que intervenir. Y la Guardia Civil, también la Policía Nacional, que le veíamos, por ejemplo, actuando en el sur de la isla de Gran Canaria, por poner un ejemplo, ¿no? Y evidentemente en las capitales cuando se les requería se les ha requerido para que ayuden también en las capitales del archipiélago, en los puntos donde se encuentran. Tormenta, como decíamos, que ya va quedando atrás. Ojalá y vuelva a suceder, es decir, con estos mismos parámetros, sin que sucedan cosas, aprendamos a funcionar, aprendamos a no descuidarnos y entrar con una guagua en un lugar donde al final se puede quedar con pleno hundimiento, que ya eso se explicará cómo ha sucedido en el puerto de la Cruz, o cómo debemos tener un poquito más de cuidado cuando se hacen obras, ejecutarlas debidamente para que surtan el efecto que se desea. Hay un colector, por poner un ejemplo, en la carretera Gran Canaria 2, en la isla de Gran Canaria, a la altura de el Altillo, en Moya, que al final ni traga agua ni traga nada. Se hizo una obra ahí tremenda, un colector que al final es insuficiente y que queda anegada la autovía. También es verdad que con tanta cantidad de agua es imposible prever que esto pudiera suceder. O ese descuido de dejar a lo mejor una obra hecha de una manera que no es la adecuada, cuando más abajo hay un barrio como o parte del pueblo como es Tacoronte, donde hubieron que desalojarse en la pasada noche, como recordarán, varias viviendas. Hablan de edificios, un término que a mí el edificio se me va de plantas, se me va la imaginación de plantas. Son casas de 2-3 plantas a lo mejor, bueno, de acuerdo, edificios pequeños, pero cuando me hablan de desalojados edificios, pues como el que desalojaron en Las Palmas de Gran Canaria ante la previsión de la caída de un muro en la zona de las Reollas. Llegamos aquí al final de esta primera parte. Ahora continuamos con más cosas en tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10 y Capital Radio en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Imagina tu billete de lotería premiado en la lavadora, girando, desapareciendo. No te pierdas otra gran oportunidad y llévate un Volkswagen con descuentos especiales. Stock Days de Volkswagen, solo hasta el 31 de marzo.
Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Regresamos aquí al tiempo de actualidad, el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y de Capital Radio en Gran Canaria. Recordemos, estamos en la jornada de jueves, hoy es día 26 de marzo de 2026 y como ya ha dicho mi compañero Miguel Ángel en más de una ocasión, esta semana, el mes de marzo que se vaya al garete. Esto es rápido y así es, los días pasan que vuelan. Por cierto, una queja de la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife, que por cierto daba ayer una rueda de prensa para hablar un poco de todo, ¿no? Sobre todo del Consejo de Gobierno del Cabildo de la isla de Tenerife, pero permítanme, mientras ella va avanzando ahí en el fondo de la cuestión, que se quejaba de ese, digamos, nivel que tiene el gobierno, lo criticaba y lo tachaba como miopía, la presidenta tinerfeña, la presidenta del Cabildo, miopía del Estado, y reclama que los cabildos puedan activar la Unión Militar de Emergencias, que no haya que estar pasando de niveles, o si hay que pasar de niveles se pasa, pero que se pueda activar desde los cabildos en el primer nivel, si hay necesidad, la Unidad Militar de Emergencias, que está ahí, que cuando sucede algo está ahí en los acuartelamientos y que se pueda movilizar. Escuchamos a la presidenta tinerfeña hablando en la rueda de prensa en la jornada de ayer, un poco de todo y sobre todo también de esos temas tratados en la reunión del Consejo del Cabildo. De la isla de Tenerife, pero especialmente en las carreteras del norte de la isla de Tenerife. Como decíamos, para nosotros, para el Cabildo y para todos los servicios de emergencia, la prioridad en todo momento ha sido la seguridad de las personas y, por lo tanto, lo que veíamos en los modelos que nos daba la Agencia Estatal de Meteorología era lo que ya ellos preveían, que iba a ser muy errática. En un primer momento, lo que nos decía la Agencia Estatal de Meteorología es que esta cola de la borrasca no iba a tocar la isla de Tenerife, descargaba con fuerza en el área metropolitana a primeras horas de la mañana y se declaraba la alerta máxima en la zona metropolitana y con posterioridad en el norte, que es lo que realmente se ha visto muy afectado. Hemos llegado a recoger más de 167 litros por metro cuadrado, una cantidad importante en algunas estaciones, en este caso de La Matanza, también importante lo que ha llovido en toda la zona de Tacoronte, también en el puerto de la Cruz, Los Realejos, es decir, prácticamente todo el norte de Tenerife se vio afectado por la borrasca Terés, que ha dejado importantes incidentes. Prácticamente en la noche de ayer se triplicaban el número de incidencias que llegaban al Centro de Coordinación de Emergencia, incidencias que iban desde derrumbes, que iban desde inundaciones en los bajos de muchos edificios, especial incidencia en el municipio de Tacoronte, donde teníamos que tomar la decisión de desalojar a 10 familias, ya que el edificio
de la zona del PRI se veía afectada en la estructura. En el día de hoy están volviendo a revisar los técnicos si efectivamente la estructura del edificio se está visto afectada, pero en aquel momento la decisión fue la de evacuar. En principio se preparó un albergue para 40 personas en el municipio de Tacoronte, en el pabellón, pero tan solo una persona hizo uso de ese albergue. Las precipitaciones, como les decía, fueron muy fuertes, localizadas en el área metropolitana en un principio y después en Tacoronte, el Valle de la Orotava y La Matanza. Se esperaban, las previsiones eran de 30 litros y se han llegado a recoger, como les decía, pues más de 42 litros por metro cuadrado en La Matanza, 71 litros por metro cuadrado en Los Realejos o, por ejemplo, en Aguamansa, en La Orotava, 112 litros. También descargaba con fuerza en nevadas en el Teide, que ha dejado más de 20 centímetros. Están cortadas las carreteras del Teide y también están cortadas algunos accesos por desprendimiento. Estamos hablando de la TF12, también se vio afectada la TF13 en la zona que va en algunas zonas de Anaga, también la TF21, que es la que sube por la Orotava hasta pasando por los barrios de Barroso, etcétera. También se encuentran cerrados por desprendimiento otras carreteras como la 445. Se han realizado tareas de retirada de desprendimiento y de ramas en la autopista del norte, en la TF5, y en este momento siguen cerrados los senderos y las pistas forestales. Como les decía, desde esta borrasca nos ha tenido trabajando prácticamente 6 días. El Cabildo de Tenerife ya teníamos 3 albergues abiertos. La noche de ayer los 3 albergues se encontraban al 100%. Tuvimos que abrir este 4º albergue para las personas que realojábamos del Tacoronte y se ocuparon por 130 personas. En este momento AEMET ya ha pasado a nivel amarillo en la isla de Tenerife, aunque sí quiero decir que esta borrasca se comporta de una manera bastante errática y por lo tanto los modelos de predicción de la AEMET están sirviendo de poco. Como decía, en la noche de ayer, incluso con aviso amarillo, aviso naranja, veíamos cómo elevábamos a nivel, o AEMET elevaba a nivel rojo por fenómeno observado, es decir, lluvias que caían torrenciales. Bueno, recordar que ayer Tenerife retomaba esa emergencia, se bajaba del nivel 2 al 1 para retomar el control del Cabildo de la isla y haciendo referencia pues a esas 600 incidencias que hubieron durante la noche, recuerden, en la Tenerife 12, en la Tenerife 13, en la Tenerife 21, en la TF5 también, y actualizando ese plan de emergencia de ayer, el PEIN rebajando ese nivel también. Se tomaba esa decisión una vez finalizados los episodios más adversos, aunque con posterioridad, como ustedes pudieron comprobar ayer, pues llovía en el noroeste de la isla de Tenerife, en Punta del Hidalgo, más exactamente. Se transformaba el tiempo y parecía aquello pues Londres, ¿no? Como se suele hacer el símil. Bueno, y La Palma también, como en muchas de las ocasiones, la niebla y la lluvia. En cuanto a esas afecciones, como decíamos, 600 en el conjunto de la isla de Tenerife, con especial afección a La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza. En Punta del Hidalgo lo que hubo pues fue eso, niebla y lluvia. Entre las principales consecuencias destacan los cortes de suministro eléctrico que han afectado al entorno a 2.500 personas, así como inundaciones localizadas en distintos puntos. También le acompañaba Néstor Padrón, que explicaba en la comparecencia pública pues los pormenores también de esta cuestión, ¿no? Paso partiendo de los que ha elevado el Consejo el área de turismo, y es que efectivamente se son los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno y lo hacía el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso. Efectivamente, primero con la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona
para llevar a cabo la ejecución de... Fueron diversos asuntos de los que yo les puedo adelantar en flash, en breves. El Cabildo visibiliza las realidades diversas de las mujeres en una charla con Inés Rodríguez, Soucaína Dialle y Juana Esteves. Esto tendrá lugar de 6 de la tarde a 20 horas en el MUNA, Museo de la Naturaleza y de la Arqueología. Esta mañana, por cierto, presentaban Barrios por el Empleo, un programa de nueva edición para Tenerife. También presentó la nueva edición del Laboratorio de Innovación, Diseño y Artesanía Mida Lab, la exposición sobre mesa, muestra de potencial de la artesanía contemporánea y el trabajo colaborativo entre artesanos y diseñadores. El Cabildo también reúne esta tarde a las 5:30 en el MUNA bueno, ya lo decía antes, a Soucaína Dialle, y en esa charla Derechos de las Mujeres y Miradas Diversas. El Cabildo impulsa la regeneración de la playa de las Caletillas con una inversión de más de 1,2 millones de euros. También añadir, estoy haciendo un totus revolutum de las noticias de la isla de Tenerife y emanadas del Cabildo. Investigadores de genómica del ITER, reconocidos con premios anuales de investigación sanitaria Hospital Dr. Negrín. La participación del Instituto en 2 investigaciones premiadas refuerza también su contribución al análisis genómico aplicado a enfermedades de alto impacto. El Cabildo colabora con la proyección internacional de la isla con un documental sobre David Babra. La producción, grabada en el lago Martianes de Puerto de la Cruz, refuerza esos vínculos culturales entre la isla y la República Checa a través del arte y también de la arquitectura. Un Cabildo que impulsa la industria con una inversión histórica de 1,6 millones de euros para la modernización de la economía insular. El consejero de Industria, Manuel Fernández, hacía ayer referencia a esa aprobación de esa línea de subvenciones que financiará proyectos y digitalización y eficiencia energética, dando un también salto cuantitativo y ofreciendo una mayor flexibilidad administrativa para llegar a más beneficiados. Air Baltic va a abrir una base estacional en Tenerife Sur. Se va a ofrecer 3 nuevas conexiones desde Bélgica, Eslovenia y Lituania. La isla contará en la temporada de invierno con 2 frecuencias semanales desde la capital eslovena de Ljubljana, concretamente, y otras 2 desde la ciudad belga de Lieja, y con una más desde la lituana Palanga. Así que van a haber más conexiones con Tenerife. Recuerden que también ayer tarde se definieron los finalistas del 15º certamen internacional de jóvenes diseñadores, y que el Cabildo había hecho esa declaración de alerta, como bien recordamos, en la jornada de antes de ayer en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Y también particularmente muchos asuntos tratados en el Consejo de Gobierno en la jornada de ayer. La instalación de placa fotovoltaica, iluminación LED y puntos de recarga para vehículos, entre otros. También, como novedad, se aporta desde el punto de vista de la agilidad administrativa que el abono de la subvención puede... Dejamos aquí los asuntos tratados, como decíamos, en el Consejo de Gobierno del Cabildo de la isla de Tenerife. Escuchábamos a Lope Afonso, anteriormente habíamos escuchado a la presidenta del Cabildo, que mayoritariamente su intervención estuvo dedicada a nuestra amiga Teres, a la tormenta. Yo les he hablado en todo momento que hay que tener mucha prudencia, que hay que prevenir antes de curar, que en fin, en esta oportunidad no ha habido ni incidentes o accidentes que hayan sufrido personas, accidentes en esta tormenta. El presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria lo ha venido pidiendo en voz alta, al igual que la presidenta del Cabildo de Tenerife, el presidente Sergio Rodríguez del Cabildo de la isla de La Palma, en fin, todos los responsables políticos, que se tuviera mucha prudencia. Escuchábamos también al alcalde de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez. Escuchábamos a la alcaldesa de Mogano, Nalia Bueno. Escuchábamos ayer como también pedía
bueno, pues en cierta medida la prudencia que había tenido la gente, la alcaldesa de Tacoronte. Escuchábamos hablando también a la alcaldesa del Punta del Hidalgo, del noroeste de la isla de Tenerife. Y Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo decía, ¿no? Lo viene diciendo desde hace varios días, ¿no? De tener mucho cuidado, estar muy atentos para impedir que se produzcan daños humanos, precisamente porque, aunque la tormenta haya pasado, el peligro sigue ahí. Bueno, el peligro está en nuestro día a día, según nos comportemos, porque hay veces que hacemos cosas en días absolutamente normales, sin tormentas, y nos causamos daño. Por saltos, por meternos donde no debemos, por caídas, por tropiezos, por descuidos, por atropellos, en fin, por muchas cosas, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria, en otros ámbitos, voy a ir en orden de las informaciones, impulsaba esa nueva edición de Gran Canaria Proyecta Moda para favorecer la inserción profesional en el sector. Es una convocatoria de 10 a 14 las personas beneficiarias y que eleva esa inversión pública, consolidando por tanto la apuesta del Cabildo de la isla de Gran Canaria para la formación y la actualización también cualificada profesional del sector de la moda en la isla de Gran Canaria. Precisamente en la otra cuestión, la de participar el presidente del Cabildo junto con el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que comparecían antes de ayer a eso de la 1:30 de la tarde, precisamente para hacer el global que escuchábamos ayer de cómo iba la tormenta afectando a la isla de Gran Canaria y luego cómo se dirigió frontalmente hacia la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y terminó descargando, como hemos visto, en municipios del norte de la isla de tinerfeña. Gran Canaria Moda Cálida, seguimos hablando de más moda. Irrumpe en la MB Fashion Week Madrid como referente también único de la moda baño española, porque esto es moda baño. La participación se enmarca en la iniciativa de la Confederación Moda España, que rinde homenaje al tejido empresarial y artesanal de la moda en nuestro país. En esta ocasión se exhibe el diseño de Pedro Palmas con la colección Aqua, que evoca la frescura y movimiento del entorno marino. El presidente volvió a hablar, el presidente del Cabildo destacaba que Gran Canaria vivía el episodio histórico de Teresi, que ha tenido una respuesta también histórica. Esto lo decía antes de ayer, ¿verdad? Y el peligro que seguía también, decía el presidente del Cabildo, cuando todavía la tormenta podía revirarse, como así lo hizo en varias ocasiones, como afectó a puntos, como digo, de la isla. Gran Canaria Convide organiza la jornada informativa sobre el proceso de regularización de personas migrantes. El objetivo es facilitar la gestión adecuada del procedimiento administrativo. Hubo un encuentro y durante el mismo se abordaron los aspectos clave del proceso a cargo del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, en Canarias, así como un espacio participativo en el que las personas asistentes asistentes pudieron plantear dudas para compartir necesidades detectadas. Nadie sabe mejor las necesidades como es uno mismo, ¿no? La jornada incluye una apuesta en común orientada a clarificar y ese proceso y también reforzar la coordinación entre entidades y profesionales implicados. Gran Canaria Convive es un programa estratégico del Cabildo de la isla de Gran Canaria que mueven a través del área de participación ciudadana y en el que se promueve la convivencia intercultural, la diversidad y la inclusión social en la propia isla. Luego volveremos con el Cabildo de la isla de Gran Canaria en la otra parte de nuestro tiempo de radio para Gran Canaria, para hablarles de cuestiones de carácter en tal caso de la isla de Gran Canaria, de carácter cultural.
Mientras hablarles brevemente de Santa Cruz de Tenerife, que también ha pasado lo suyo, sobre todo preocupación, ¿no?, por las consecuencias o por el alcance que pudiera haber tenido. Por suerte, pues ha pasado esa tormenta, ha caído, como sabemos, perfectamente la del Pulpo, pero no ha habido ningún problema personal, que es lo importante, salvo excepciones. Santa Cruz va a acudir al Tribunal Supremo por la gestión de la depuradora de Buenos Aires. El consistorio va a interponer un recurso de casación porque defiende que se trata de una infraestructura comarcal y exige al Cabildo de Tenerife que asuma su gestión conforme a la normativa vigente, evitando que el municipio soporte en solitario el servicio esencial de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Es decir, que acude al Tribunal Supremo, salvo que se llegue a un acuerdo con anterioridad, para que el Cabildo asuma la gestión, que la está asumiendo el Ayuntamiento de Santa Cruz solamente. Recibe también, por cierto, este ayuntamiento el nuevo director de la marca Moeve en Canarias, Carlos Giner, Relaciones Públicas. Y Santa Cruz, en Santa Cruz también impulsa el mercado laboral con la 4ª Feria de Formación y Empleo en Ofra. Estas notas queríamos resaltarlas del Ayuntamiento, como digo, de Santa Cruz de Tenerife. Y como esto no se acaba, porque desde luego las incidencias fueron muchas de la tormenta Teresi, volvemos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, salto de ciudad a ciudad, de capital a capital. Atendieron 163 incidencias sin daños personales desde el inicio de la borrasca Teresi. Hablaba de ello precisamente Josué Iñiguez, que es el concejal de seguridad, también lo es de cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero en este caso en este ámbito de la seguridad. Desde el inicio de la borrasca Teresi hemos atendido desde el Centro de Emergencias Municipal, desde el pasado viernes, unas 163 incidencias en distintos puntos de la ciudad, tanto en vías, árboles, todas relacionadas con la lluvia, el cauce de los barrancos, etcétera. En el día de hoy se van a mantener las restricciones pendientes. Hubo un balance acumulado de incidencias, pues las más frecuentes han estado relacionadas con inundaciones, con 37 actuaciones en Las Palmas de Gran Canaria, seguidas de 27 en la red de alcantarillado, 24 en el alumbrado público, y se registraban también 18 afecciones en carreteras, 15 incidencias relacionadas con árboles y 9 actuaciones por caída o desplazamiento de planchas y ventanas. Por ello mantenemos esa prevención a todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, se continúan informando de... Bueno, pues eso, hay que seguir informado y sobre todo si puede ser a través de los medios de comunicación. El Ayuntamiento también de Las Palmas de Gran Canaria avanza en la ejecución de un plan de higiene urbana con la fase 5ª, que alcanza ya su ecuador. El objetivo ha permitido la limpieza de 1.839 papeleras y más de 1.100 contenedores, además de la retirada de más de 18.000 kilos de residuos. El dispositivo está en marcha desde el pasado mes de enero, intensificando la limpieza en los 5 distritos con actuaciones diurnas y nocturnas. No se para después de la emergencia, como recuerden ustedes, sanitaria detectada por la insalubridad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una ciudad, y no lo habíamos dicho anteriormente, lamentamos también nosotros el fallecimiento de Dania Débora, hija predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue una excelente persona. Ha fallecido por una enfermedad, finalmente, según se publican en algunos medios, que fue intensa y se la llevó con 70 y pocos añitos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ayer declaraba pues el título reconocida en la ciudad en el año 2022, recordaba el ayuntamiento, mejor dicho, el título de hija predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y lo que supuso para un gran evento como fue el Festival WOMAD con su productora DD Company Producciones. Yo tuve la fortuna de conocer a Dania Débora, y a su hijo, compañero de Onda Cero aquí en Canarias. Digo que tuve oportunidad de conocer a Dania Débora cuando yo era prácticamente un niño y ella pues distribuía marcas discográficas en el archipiélago canario. Y hacia sus dependencias, hacia sus oficinas, teníamos la oportunidad de acudir para tener la última novedad y presentarla entonces en los programas musicales que presentábamos hace ya de esto pues unos cuantos añitos. ¿Qué quieren que les diga?
Bueno, pues nuestro lamento también por el fallecimiento de Dania Débora, nos lo recordaba esta nota del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que cierra el Ayuntamiento, por cierto, el próximo día 31 de marzo, el plazo de inscripción en la Escuela Municipal de Educación Musical para el curso 26-27. Así que atentos y sean más ágiles. El Ayuntamiento cierra el día 31, recuerden, esa inscripción para las escuelas municipales de educación infantil. También otra cosita más, estoy liando aquí el ratón. El Ayuntamiento mantenía ayer, según veo por aquí, no, antes de ayer, esa situación de emergencia hasta la jornada de ayer. Efectivamente, la situación de emergencia en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria era mantenida hasta la jornada de ayer. Un ayuntamiento que impulsa espacios de participación para mejorar la higiene urbana en la ciudad, con esta iniciativa enmarcada dentro de la campaña El Poder de un Gesto. La Concejalía de Limpieza busca implicar a colectivos ciudadanos en el cuidado de los espacios públicos, cosa que debiera salir de nosotros mismos y que sin embargo no es así. A veces ensuciamos de manera inconsciente o conscientemente, tirando en cualquier sitio nuestros desperdicios. Un ayuntamiento que organiza también un taller formativo sobre la evolución de la música de teclado, la sesión del clave al piano, evolución y práctica de la música de teclado, se viene a celebrar este viernes 27 de marzo en la Fundación Mafre Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que también, y en referencia a eventos, la alcaldesa asistía a la presentación de nuevas ambulancias de la Cruz Roja de la provincia de Las Palmas, ambulancias que luego se van a distribuir entre las 3 islas que son las que representa la nomenclatura provincia de Las Palmas: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, con estas noticias llegamos aquí al punto y seguido en nuestro tiempo de radio. Recuerden que todavía nos queda una horita por delante, hasta las 13 horas aquí en Canarias, si nos escucha a mediodía. Si nos oye de noche o de madrugada, esta es la redifusión del Espacio de la Mañana. Es Archipiélago Directo, este magazine que en tono informativo lanzamos en la antena de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en una primera hora, y luego para Capital Radio en Gran Canaria la segunda y definitiva hora. Gracias por la atención prestada a los oyentes de la 10. Nos encontramos este viernes a partir de las 11 y algunos minutos. Gracias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.